La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a estos especiales de Radio Cristiandad que aquí, por la bondad de Dios, podemos llevar adelante. Esta es la conclusión de este importantísimo trabajo que ha desarrollado el padre Juan Carlos Seriani sobre el misal de San Pío V y el misal de Juan XXIII. Hoy llegamos a la parte final. Por supuesto, hay muchísima gente que se ha quedado con dudas, con inquietudes. Creo que gran parte de ellas se resolverán en este capítulo final. Y las que no, bueno, será interesante el debate que se suscitará en nuestro blog de noticias, en radiocristiandad.wordpress.com, donde también este fin de semana podrán encontrar los audios, no solamente los textos, sino los audios que obviamente con los comentarios y demás del padre de don Luis Ricardo Manzano se han visto incrementados, ¿no? Y también favorecidos. Así que aquí está la invitación entonces para este fin de semana a profundizar en este importante tema. Padre Juan Carlos Seriani, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, una vez más con acción de gracia, agradecimiento de que me reciban. Y ya estamos al final de esta octava de Pentecostés y preparando ya la fiesta de la Santísima Trinidad. Así es. Para este domingo. Y el jueves próximo, no olvidar la gran fiesta de Corpus Christi. El Corpus. Que hay que festejar el jueves. ¿Cómo festejamos nosotros, por ejemplo, si no tenemos misa? Y como siempre, o sea, tratando de justamente suplir con el misal, con el oficio ricamente engalonados, el oficio de Corpus Christi, la misa de Corpus Christi confeccionada por Santo Tomás, todos los himnos que encuentran en la mayoría de los devocionarios y demás confeccionados por Santo Tomás. O sea, tratar de seguir, o sea, el famoso Tantum Ergum, el Adoro te devote, son himnos que compuso Santo Tomás, el gran teólogo poeta, donde está en forma poética, en forma artística, expresada toda la teología de la Santa Iglesia sobre el sacramento de la Eucaristía. Entonces, bueno, no tengo la misa, me quedo en casa, pero sigo esos himnos, ese oficio, tanto la misa como en lo posible el oficio, donde están todos esos himnos. Perfecto. La secuencia, magnífica la secuencia, laudación. Ya con eso tengo de sobra para santificar ese santo día. Y hacer, por supuesto, visitas y comuniones espirituales. Hay que insistir en eso. Cuando no se tiene la misa, no se tiene la posibilidad de comulgar sacramentalmente, hacer la visita al Santísimo, enviar nuestro ángel guardián que recorra todos los sagrarios del mundo donde está nuestro Señor verdaderamente, sustancialmente presente, y que lo visite en nuestro nombre y que nos traiga su bendición y la comunión espiritual. Entonces, Dios sabe que estamos en una situación difícil, que no siempre tenemos la misa, no siempre tenemos la comunión, y va a dar gracias no solamente suplementarias, sino mayores. Y eso nos va a hacer apreciar todavía con magnitud la importancia de la misa y del Santísimo Sacramento. Que no olvidemos, un día no lo vamos a tener para nada, no solamente el domingo o de vez en cuando. No lo vamos a tener. Entonces, saber apreciarlo y saber aprovecharnos cuando sí tenemos la oportunidad de tener la Santa Misa y la Santa Comunión. Así que preparemos ya esta fiesta de la Trinidad y Corpus, que viene a rematar todo este tiempo ya para entrar después en Pentecostés hasta nuevamente el Adviento. Bien. Bueno, ¿le parece que a ver si podemos hacer una suerte de recapitulación hasta dónde hemos llegado? Perfecto. O sea, hemos visto en la primera parte el comentario a la bula Quo Primum Tempore, todo lo referente a la posibilidad o no de la abrogación de una ley puramente eclesiástica, humana, con los comentarios y las aclaraciones respecto a la bula Quo Primum Tempore en cuanto a su fondo, en cuanto a su forma,
Y ayer nos hemos consagrado a considerar las diferentes reformas a partir de la bula Quo Primum Tempore, la historia subsiguiente del misal, hasta las rúbricas del año 65. Sin considerar las del año 62, que las dejé justamente para hoy como conclusión, para hacer ver bien que esa reforma del año 62 fue una especie de puente. Y insisto mucho, o sea, muy distinto hubiese sido la apreciación de estas rúbricas en el año 62, 63, que después de haber conocido, como nosotros conocimos y conocemos, las del año 65 y las del año 70. Entonces es otro el juicio que merece esas rúbricas, aunque en sí mismo ya hubiese merecido un juicio categórico, con más razón después de las del año 65 y las del año 70. Y por eso hoy entonces nos vamos a consagrar más en extenso, y que es un poco engorroso seguir, sobre todo para el que no conoce, seguir esta reforma del año 62, tanto en el breviario como en el misal. Perfecto. No sé en cuanto al resumen, si más o menos queda claro o si hay que agregar alguna cosita. No, por allí reafirmar el tema que me parece que sobre el cual existe un velo, ¿no?, que es la bula Quo Primum Tempore en su carácter disciplinar, ¿no?, y no dogmático, como muchos pretenden hacerlo pasar, y por lo tanto dotado de una infalibilidad tal que obligaría total y absolutamente a no reformar ni una coma si tomamos en cuenta el texto mismo de la bula y lo hiperdimensionamos, ¿no? Como hemos visto ya en la reforma operada por Urbano VIII, por Clemente VIII y luego por San Pío X, se tocó el misal de San Pío V sin ningún problema y se obligó a lo mismo. Es decir, que aquella nota de a perpetuidad debe ser bien entendida. Sí, yo pienso que es importantísimo los que tenían, digamos, otra idea, otra formación, que relean la primera parte del trabajo. Ahora sí. Que relean la primera parte del trabajo, donde se habla justamente de la perpetuidad de las leyes, sobre todo la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Perfecto. Y yo pienso que es clarísimo ese tema. Otro tema que hay que también profundizar, aquellos que tienen una concepción errónea al respecto, es en cuanto al misal en sí mismo. Hay quienes dicen que el misal que codificó San Pío V es exactamente igual al que utilizaron los apóstoles. Entonces es ridículo. Si alguien realmente sostiene eso, es ridículo. Yo pongo dos ejemplos. Imaginemos a San Pedro rezando misa antes del año 42. No existía ni siquiera el Evangelio de San Mateo. Entonces, ¿qué evangelio leyeron antes del año 42? Y antes de la muerte de San Juan, ¿qué último evangelio se leyó, por favor? Si no existía el evangelio según San Juan, ¿cómo iban a leer el principio del evangelio según San Juan antes que San Juan lo escribiese? O San Pedro celebrando misa y nombrando a Lino, Clemente, sucesores de él. Ya los nombra por anticipación. No se sostiene, pero ni un segundo, esa posición. Y después, como les comenté a algunos ayer, una ceremonia, un rito muy importante. ¿Qué pensaríamos nosotros si asistimos hoy a la misa tradicional, celebrada por un sacerdote tradicional, por olvido, por lo que fuese, que habría justamente que después comprobar qué pasó, no hace la elevación de la Santa Hostia y del Santo Cáliz después de la consagración? ¿Qué pensaríamos? De entrada, escándalo, estaríamos escandalizados. Esa ceremonia se introdujo en el año 1200 y tanto, como consecuencia de la herejía de Berengario, que negaba la presencia real. O sea, hasta 1200 y tanto no existía la gran elevación. Entonces no me vengan a decir que San Pedro hacía la gran elevación, por favor. Son un montón de otros detalles que existen que no se puede sostener eso.
Entonces, hay que conocer la historia del misal y bueno, y entonces por favor no enfatizar para sostener una posición totalmente correcta. La causa es buena, no hay que defenderla con malas armas. La causa es buena, entonces busquemos buenos argumentos, porque si no, se viene abajo la causa. Exactamente. Hoy lo charlábamos con Federico antes de empezar el programa. Es muy importante esta actitud frontal suya de salir y decir, bueno, no, hablemos la verdad sobre este tema. Sería mucho más fácil agarrar y hacer como hacen, por ejemplo, los sedevacantes, con el tema del Papa pasa lo mismo, ¿no? Salir y decir, no, la bula Cuprimum Tempore es intocable, luego no se puede tomar el misal del 62 porque lo prohíbe el propio San Pío V. Listo, punto final, como hacen muchos, ¿no? No es el caso, no se puede. No se puede, es lo mismo que salir y decir, no, bueno, lo que pasa es que Juan XXIII no es Papa. No, y listo, no, tampoco se puede. Entonces, la razón es otra y bueno, es justamente venimos ahora a ver la reforma de ese año 62. Muy bien. Veamos entonces, allí yo antes de, o sea, empezamos el tema de las razones para no seguir la reforma de Juan XXIII. Ante todo yo me refiero en el orden estrictamente personal. Esto es muy importante, o sea, no para todo el mundo, no a todo el mundo le interesa esto que yo voy a decir, pero aquellos que me han conocido y aquellos que hoy por hoy siguen las directivas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X o de algún otro instituto tradicional en relación con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que están convencidos de que siguen el misal de Juan XXIII. En el orden estrictamente personal yo tengo que destacar, primero, Monseñor Lefebvre comenzó utilizando en la fraternidad la reforma litúrgica del año 65. Ya lo hemos dicho ayer. Segundo lugar, la fraternidad jamás utilizó de modo general, unánime y público la reforma litúrgica de 1962. Jamás. Ejemplos, como muestra basta un botón, se dice. Por ejemplo, el confiteor de los fieles antes de la comunión. Vamos a ver que ha sido suprimido. Ahora bien, los que asisten a la misa de los sacerdotes de la fraternidad, salvo alguna excepción por ahí, que yo he conocido siendo seminarista y que hoy no están más en la fraternidad, se han ido. Estos eran algunos de sus problemas, o sea que no se seguía la reforma de Juan XXIII y se han marchado de la fraternidad por eso. Los que asisten a una misa de un sacerdote de la fraternidad o de la tradición en general saben perfectamente que se reza el confiteor antes de la comunión. Eso no está en el misal de Juan XXIII. Por lo tanto, no se puede decir que la fraternidad sigue el misal de Juan XXIII. En cuanto al breviario, por ejemplo, lo que se llama la doxología, la parte final de los himnos, lo que vendría a ser el Gloria Patri, etcétera, en la doxología, antes de Juan XXIII, las grandes fiestas o los períodos, el tiempo pascual, el tiempo de Pentecostés, el tiempo de Ascensión, por ejemplo, la fiesta de la Santísima Virgen tiene una doxología especial. Y cuando se recitan esos himnos, se cambia la doxología. Y se pone la doxología, por ejemplo, de la Santísima Virgen, o de Pentecostés, o de la Ascensión. Eso fue suprimido por Juan XXIII. En la fraternidad, cuando se canta completas o vísperas, se cantan con esa doxología especial, que ha sido suprimida. Se alegan 1000 razones, lo que fuese, pero ha sido suprimida y sin embargo se la mantiene. Con esto yo podría dar otros tantos ejemplos. Van a decir, pero eso no está ni... Yo lo único que pruebo con esto es que no se sigue la reforma de Juan XXIII a rajatabla. Punto. Es lo que yo quiero probar, nada más. Ahora, ¿públicamente se informa que la fraternidad sigue el misal de Juan XXIII o no? Y es lo que... Es más, digamos, en su momento se ha hecho juramentar, se ha hecho firmar bajo juramento a los seminaristas previo a su ordenación de que se comprometían a seguir esas rúbricas.
Las del No, 62. no fue mi caso, pues yo no lo hubiese firmado. Yo ahora vengo a aclarar mi caso en particular. Yo personalmente no hubiese firmado eso. Pero en cuanto profesor de la fraternidad, en un seminario de la fraternidad, se ha dado el caso, y seminaristas que han venido a consultarme, yo les he contestado. Yo personalmente no firmaría eso. Usted haga lo que quiera. Pero yo no lo firmaría, personalmente. Yo no me comprometo a eso, no me puedo comprometer a eso. Es más, ¿cómo me voy a comprometer cuando públicamente además no lo estamos haciendo? Es ridículo. Que me hagan firmar una cosa que después, en concreto, esa misma noche no voy a cumplir. Y delante de mis propios superiores. Otro detalle, que es importante, la oración del Viernes Santo universal por los judíos. Año 80 y 81, delante de Monseñor Lefebvre, nosotros permanecimos de pie. Año 82, viendo ya quién era el que iba a oficiar ese Viernes Santo, lo sabemos con anticipación porque hay que preparar todas las ceremonias con sus repeticiones, sus ensayos. Los amigos nos miramos entre sí y dijimos, este año hay arrodilladita. ¿Qué hacemos? Yo me quedo parado, yo me quedo parado, yo me quedo parado. De hecho, hubo arrodilladita y 10 seminaristas nos quedamos parados. De 120, 10 nos quedamos parados. Pensamos que iba a haber problema, nadie nos dijo nada, pero mi argumento era muy sencillo. Año 80, 81, en presencia de Monseñor Lefebvre, yo me quedé parado, porque en el 82 me voy a arrodillar. Y este Viernes Santo pasado, yo sé que no ha sido unánime en toda la fraternidad lo que han hecho. En un priorato han hecho una cosa, en otro han hecho otra, en el seminario de la Reja han hecho otra, distinta a lo mejor de lo que han hecho el año pasado. Y eso ya no es ni siquiera la reforma de Juan XXIII, es la de Pío XII. O sea que ni siquiera la de Pío XII se sigue. Porque quien manda a arrodillarse es Pío XII. Juan XXIII suprimió lo de pérfidos. Lo de pérfido, claro. Y yo durante años, como seminarista y después como sacerdote, públicamente, cuando era oficiado, decía pérfidos y no me arrodillaba. Jamás lo he hecho. Y nadie vino a expulsarme de la fraternidad porque no seguía Juan XXIII. Entonces yo sostengo la fraternidad de jamás... hecho, dentro de la fraternidad, nosotros sabemos, hay sacerdotes que son sedevacantistas. Sí. ¿Qué hacen con sus misas? Y bueno, es lo que hace un Rezarán, sedevacantista. claro, no una cum. Exactamente. Eso se sabe, pero bueno, ese es otro tema, ¿no es cierto? Entonces, la fraternidad jamás utilizó de modo general, unánime y público la reforma litúrgica del año 62. Otra cosa que antes de que siga. Uh-huh. Cuando usted dice, Monseñor Lefebvre comenzó utilizando en la fraternidad la reforma del 65. Lo que hemos visto ayer. ¿Rezaron dándole la cara al pueblo? Yo sinceramente no sé, reforma? porque yo ya se los dije ayer, eso yo lo sé por tradición oral del seminario. O sea, cuando yo llegué ya eso no pasaba. Yo llego a la fraternidad en el 79. Eso habría que... yo lo sé por tradición, ni siquiera en el 79, cuando llego a Econ, en el 80, 81, se comentan las cosas entre los seminaristas, y bueno, y por tradición oral quedaba de que Monseñor había comenzado. No sé si está especificado o no en la biografía escrita por Monseñor Tissé de Malheré. Yo no he leído esa parte, así que no sé si se habla de eso, de cómo comenzó, pero es tradición oral que él comenzó con la reforma del 65. Bueno, entonces nunca se utilizó la del 62. Otra cosa importante, Monseñor Lefebvre jamás prohibió a los miembros de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X seguir en privado las rúbricas anteriores a la reforma litúrgica del año 62. Jamás lo prohibió. En mi caso concreto, sí. O sea que tampoco jamás impuso, o sea, jamás prohibió seguir en privado y jamás impuso seguir las rúbricas del año 62 como condición para pertenecer. Siendo yo profesor en la Reja, después, entonces yo ya estaba ordenado, fue que surgió algún problema respecto de eso y se impuso eso, o se hacía firmar, sabiendo que de todos modos no se iba a seguir. Entonces, ni lo impuso las del 62, ni prohibió seguir las anteriores en privado. En mi caso concreto, mi ordenación de subdiácono se precipitó un tanto.
se estuvo en duda de ordenarme subdiácono por el poco tiempo que yo hacía que pertenecía a la fraternidad. Entonces algunos sacerdotes, algunos profesores en ECON preferían que yo pasara un año más, y Monseñor dijo que no. Yo me enteré de todo esto, digamos, la conversación que hubo entre los profesores, en el cuerpo profesoral. Monseñor dijo que no, que me ordenaba igual subdiácono. Por lo tanto, tuve relativamente poco tiempo para prepararme y demás, pero yo lo fui a ver a Monseñor en privado y decirle que era mi intención de seguir en privado las rúbricas anteriores a Pío XII. No hubo oposición para ello y lo llevo haciendo desde hace 29 años. Es más, siendo ya profesor en La Reja, surgió un inconveniente respecto de esto con el director. En aquel entonces el superior general, el padre Smithberger. Yo me anticipé, creía anticiparme de plantearle el problema antes de que me denunciaran, por así decir. Llegué tarde, me dijo, sí, ya lo sé, pero bueno, vino bien de que de todos modos viniese de mi parte. Por supuesto que le aclaré que yo tenía la autorización de Monseñor Lefebvre. Me dijo, mientras usted siga haciendo como está haciendo, no hay ningún problema. Durante 27 años y medio, nunca seguí en privado las rúbricas de Juan 23 para rezar la Santa Misa. Y nunca nombré en el canon al glorioso patriarca San José. Y en cuanto a la recitación del breviario y al rezo de la Santa Misa en público, seguía las costumbres de la fraternidad. ¿Cuál? La de apartarme en gran medida de las rúbricas de Juan 23. Porque si ellos no lo hacían, tampoco lo iba a hacer yo. Entonces, ¿en qué sentido públicamente yo seguí la rúbrica de Juan 23? Por ejemplo, la reforma de Juan 23. Por ejemplo, la en Semana Santa, pero ellas ya eran de Pío XII. Las que la fraternidad seguía. Entonces, por ejemplo, la bendición de los ramos. Aunque en más de una ocasión hice la bendición de los ramos con las ceremonias anteriores a Pío XII. Por ejemplo. O, por ejemplo, haber rezado las misas de San Antonio María Claret y otra en el mes de junio, que no me acuerdo cuál es, San Gregorio, creo que es el 18 de junio me parece, que son dos fiestas incorporadas por Juan 23. Respecto a todas las fiestas que Juan 23 suprimió, como quedaron conmemoración o quedaron de la feria, yo las rezaba en público, habiendo rezado en privado mi breviario con el rango que le correspondía. Pero si, por ejemplo, en sexta a mí me hubiese correspondido rezar los salmos del domingo, si yo rezaba sexta en comunidad, rezaba los salmos de la feria. No voy a estar recitando los salmos del domingo en voz alta al lado de los demás. Ni tampoco me veía en obligación de doblar el oficio, como se dice, o sea, de recitar de nuevo en privado, oficio por oficio, eso es lo que manda la teología moral, y punto. En más de una ocasión tendría que haber rezado completas del domingo, y bueno, eran completas del día de la semana. Si yo rezaba en común, rezaba el día de la semana. Pero nunca me vi obligado a hacer cosas que realmente fuesen contra mi conciencia por seguir las rúbricas de Juan 23 en público. Es más, nadie jamás me dijo nada, tampoco cuando no la seguí. Los únicos inconvenientes que pudo haber habido de llamados de atención, por así decir, o de correcciones fraternas, porque rezaba las oraciones al final de la misa en latín y no en castellano. Me parecía ridículo aparte. Y así es el día de hoy, que hay muchos fieles que tienen 20 años de fraternidad y todavía no saben el Ave María en latín. Cuando las chiquitas de la SAS que hacían los campamentos conmigo tenían 10 años y ya sabían rezar todo eso en latín. Pero nunca tuve mayor inconveniente. Entonces, esos puntos creo que queda bien claro. Entonces, alguien puede pedir el motivo, me puede decir, bueno, padre, ¿por qué usted decidió hacer eso? Entonces yo respondo, es evidente que si la fraternidad jamás utilizó de un modo general, unánime y público la reforma litúrgica del año 62, yo no me tenía que sentir obligado a comprometerme a hacer algo que no se cumplía en la sociedad. Creo que eso es claro. Es evidente que si Monseñor Lefebvre jamás impuso a los miembros de la fraternidad seguir las rúbricas de la reforma del año 62 como condición para pertenecer a la fraternidad, yo no me sentía obligado tampoco a comprometerme a ello. Claro. Es evidente que si Monseñor jamás prohibió a los miembros de la fraternidad seguir en privado las rúbricas anteriores a esa reforma del 62, yo no me veía obligado tampoco a comprometerme
a hacer algo que él no prohibía ni imponía. Ahora bien, si la fraternidad, y aquí llegamos entonces ya al meollo del asunto, si la fraternidad nunca siguió totalmente esas rúbricas en público, y si nunca Monseñor Lefebvre ni las impuso ni prohibió seguir lo anterior, por algo ha sido que esto sucedió así. Ese algo radica en que esas rúbricas de julio de 1960 pueden ser enfrentadas con razones de peso, y es lo que nos corresponde considerar ahora. ¿Cuáles son esas razones de peso que incluso llevaron a la propia fraternidad y la llevan a no seguirlas? A pesar de que dicen que la siguen. Y que se escandalice el que quiera. Pero que no engañen en ese sentido. No las siguen. Por lo menos no en su integridad. Entonces, ¿cuáles son esas razones? De modo general y de entrada podemos decir que han sido promulgadas por quien era sospechoso de modernismo y que había convocado el Concilio Vaticano II. Ya con eso es sospechoso. Por más que tenga el poder, ese poder era ordenado, ese poder era legítimamente utilizado. En cuanto vemos la convocatoria del concilio, en la forma que lo hizo, en la forma que también procedió respecto al cambio de las rúbricas, lo hemos leído ayer en su decreto, así como se sintió inspirado para convocar el concilio, ahora se sentía inspirado para modificar las rúbricas. Entrando en detalles, hemos visto que fueron compuestas bajo la dirección de Ferdinando Antonelli, que luego suscribiría la nueva misa, y sobre todo de Annibale Bunini, el sepulturero de la misa tradicional, el artífice de la misa nueva, notorio modernista y masón. La historia prueba, y por eso yo lo dejé para el final, insisto, no hubiese sido el mismo el juicio inmediatamente promulgado este elenco de rúbricas que hoy por hoy, la historia prueba que en cuanto al pasado, se fundamenta sobre los principios del movimiento litúrgico desviado. Y respecto de lo futuro, preparaban la nueva liturgia en general y la nueva misa en particular. Eso no se podía probar a lo mejor en el año 62, 63, pero hoy sí se puede probar. Y entonces, ¿cómo voy a adoptar un elenco de rúbricas que han preparado la nueva liturgia y la nueva misa? Me llevaría necesariamente al menos a adoptar el espíritu de la nueva misa, de la nueva liturgia. ¿Qué le parece? No sé si queda claro mi pensamiento. Hasta ahora bien, sí, ningún problema. Sí. Es evidente que de algún modo el asumir esas rúbricas lo hubiera llevado insensiblemente a admitir las modificaciones posteriores. O sea, no hay, como que uno va perdiendo reacción y va perdiendo antídotos, y bueno. Va perdiendo firmeza en el tema, ¿no? Y recordémoslo que justamente ellos mismos lo dicen de que ir progresivamente, claro. Sobre todo si se trataba de los fieles, pero ¿por qué no de nosotros? Claro. ¿Por qué no de nosotros? Ahora, indudablemente que el hecho mismo de no existir una palabra oficial hablemos de la fraternidad, supongo yo que en los demás grupos tradicionales hasta ese momento se habrá dado del mismo modo, también complicaba la cosa porque lo dejaba sujeto a una apreciación personal que quizás usted lo tenía clarísimo y que quizás otro no lo tenía tan claro. Pero las discusiones que se generaban en Econa a causa de esto era terrible. Yo les cuento una anécdota que no sé si lo comentamos al aire o no. Cuando me llegó la ordenación de subdiácono, para la ordenación de cada una de las ordenaciones, el pontífice impone una penitencia a los ordenados. Al terminar la ceremonia, entonces, por ejemplo, cuando uno se ordena de sacerdote, le impone 3 misas, tiene que rezar 3 misas. En el caso de subdiácono y diácono, tiene que rezar el nocturno del día. En este caso, si es el oficio del día tiene un nocturno con 9 lecciones, o sea, con 3 nocturnos,
es el primer nocturno, o sea, son 3 salmos. Si es un solo nocturno, son 9 salmos. Entonces, como penitencia había que rezar el nocturno del día. Depende el día concreto en que uno es ordenado, o 3 salmos o 9 salmos. En el caso del que sigue las reformas de Juan 23, el día de su ordenación de subdiácono, que era la víspera de Pentecostés en aquel entonces, eran 9 salmos, porque tenía un solo nocturno. En cambio, para nosotros, como teníamos 3 nocturnos, era 3 salmos solamente. Entonces, habiendo rezado el Llamaitines, a mí me había llevado más o menos 35, 40 minutos, a ellos 20. Cuando tengo que rezar la penitencia, a mí me lleva 10 minutos o 7, y a ellos les lleva 15 o 20, porque son 6 salmos más. Uh-huh. Y entonces el ceremoniario que seguía la reforma hasta Pío XII, no seguía Juan 23, puso en la cartelera: la penitencia de hoy son los 3 primeros salmos del oficio. Se armó un escándalo. Se armó un escándalo. Estábamos revistiéndonos para salir a la ceremonia y llegó el prefecto de liturgia, enfurecido, a decir que eran los primeros, que eran los 9 salmos. Nosotros nos miramos, nos reímos, dijimos, por una vez es más cortito para nosotros. Claro. O sea, el problema para mí no era rezar 3 o 9 salmos, ¿no es cierto? No ese es el tema. Pero eso muestra. Y bueno, para cada fiesta era un poco también el problema. Pero ahora vamos a ver cuáles son las reformas, ¿no es cierto? Para ver las discusiones, justamente. Ahora, ¿no hubiera hecho falta una definición de parte de Monseñor Lefebvre o de las autoridades de la fraternidad sobre el tema? Y bueno, la definición fue esa: seguimos la reforma del 62 sin seguirlas. ¿Ves? Una definición indefinida. Y bueno, pero justamente, o sea, uno muchas veces... O sea, más bien, sígala al que quiera. No era así, pero, o sea, cuando él deja la reforma del 65, esto más o menos está explicado, si se quiere, o tiene una explicación. Cuando él abandona porque es evidente que tenía que abandonar la reforma del 65, entonces decide no irse demasiado atrás para que la brecha no fuese tan amplia entre las autoridades oficiales y lo que era la fraternidad, en cuanto a la liturgia. Cuanto más atrás se fuese, más amplia iba a ser la brecha. Bueno, lamentablemente, escogió eso en su prudencia gubernativa, escogió eso, que hoy por hoy nos trae otros inconvenientes, ¿no es cierto? Porque si él se hubiese plantado en las rúbricas hasta Pío XII, por ejemplo, el motu propio, yo estoy seguro que hubiese sido hasta la reforma de Pío XII. Les da lo mismo a ellos. El motu propio tiene otra finalidad. Entonces les da lo mismo si se puede decir bajo forma extraordinaria, la de 62, la de 65, la del 70, la del 53, la del 54. Les da lo mismo. Lo que ellos quieren es la misa pipol y chuparse a la reacción tradicionalista. Entonces el tema del motu propio es otro, sí. No es el misal de Juan 23. Entonces, con misal de Juan 23 o con misal de Pío XII es lo mismo para ellos. Entonces, evidentemente que hubiese sido, sí, mucho mejor como en tantas otras cosas. Pero bueno, acá también viene el hecho del momento en que se hace, la lucha que se está haciendo, que es contra la misa nueva. Y bueno, eso está en la sabiduría, en la prudencia de cada uno. Pero sí, evidentemente que, bueno, nosotros que éramos unos mocosos y que no teníamos toda la experiencia del combate ni demás, bueno, yo considero que no tengo que seguir esas rúbricas, lo voy a ver me juego la ordenación, ojo, pues yo no fui a verlo después de ordenado. Yo lo fui a ver antes de que me ordenara su diácono. Y él me podría haber dicho tranquilamente, si usted no va a rezar Juan 23, yo no lo ordeno. ¿Y qué hubiese hecho usted, padre, y no me ordene? Yo no hubiese hecho, como dicen otros, me ordenan y después vemos. No me ordene. Y él no me contestó eso. Me dijo, mientras usted no cree, no provoque una división, no provoque discusiones, que yo, en privado haga lo que quiera. Ahora, como usted dice, las reformas del 62 son las que prepararon, la del 65 y después la del 70. Es evidente que por el combate posterior al 65, todo lo que siguió con la fraternidad y demás, de Monseñor Lefebvre, el que tiene un poco de sentido común se da cuenta de que si combatió la misa nueva, tiene que combatir sus prolegómenos también. Sí, bueno. Entonces, si bien no lo hizo oficialmente, de hecho,
hay una oposición a esas rúbricas. Sí, pero ya le digo, por eso me da la impresión que él tampoco lo impuso nunca a rajatabla, ni tampoco prohibió la actitud contraria, por así decir, o de no seguir su propia... Pero él, ya como les dije ayer, en ciertos detalles me consta que él seguía las rúbricas Juan 23. Me ha tocado a mí preparar el misal con los ceremoniales, haber puesto el prefacio de la Navidad para la fiesta de la Transfiguración, y cuando llega el momento del prefacio, no es este el prefacio, me dice en voz baja, paf, y busca el prefacio común. Sí, se opuso frontalmente a la del 65, Monseñor Lefebvre. Las abandonó. Las abandonó. Las abandonó. Eso en cuanto a la tradición oral, insisto, no hay ningún documento, no hay nada escrito. Ajá. Pero comenzaron con esas rúbricas del 65 y después pasó a las del 62. Que insisto que en público también, en vida comunitaria, se le buscaba la vuelta para no seguirla en algunos casos, como era el de Confite. A mí me tocó, en cuanto seminarista, estar de vacaciones y estar ayudando al sacerdote para celebrar la misa de la fraternidad, por supuesto, y no está más en la fraternidad. Y se da vuelta, así como, o sea, no nos conocíamos en absoluto. Yo era un simple seminarista, pero no nos conocíamos. O creo yo que no nos conocíamos, no sé. Pero se da vuelta y me dice, yo no rezo el confiteor antes de la comunión. Así nomás. Yo no rezo el confiteor antes de la comunión, como diciendo, no se te ocurra rezarlo. No comulgamos. No, lógico. Éramos dos los seminaristas, no comulgamos. Chao, quedate vos con tu misa, comulgo en otra misa. Pero así era en la fraternidad. Ahora, si yo hubiese ido a denunciarlo a Monseñor Lefebvre, porque él en ese caso estaba siguiendo las rubras de Juan 23, pero no estaba siguiendo las costumbres de la fraternidad. Entonces, Monseñor Lefebvre, ¿qué me hubiese dicho? No sé, yo no lo fui a denunciar. Aparte ya era inútil, una mancha más al tigre, ese ya lo sabíamos todos. Y bueno, se terminó yendo de la fraternidad con la San Pedro, ni sé dónde andará ahora, qué sé yo dónde andará. ¿Y rezando qué? No sé, en la misa nueva estará rezando, lo más probable. Pero eso eran todas las batallas, digamos, las pequeñas batallas, como cuando era más joven discutíamos a ver por la guitarra o no guitarra en la misa. Bueno, hoy por hoy ya estamos curados de espanto de eso, estamos más allá de todo eso. Pero nuestra discusión de seminarista era esa, con confiteor, sin confiteor, con esto, sin lo otro. Otro que está hoy por hoy en la San Pedro, muy importante en la San Pedro, cuando llega, siempre los nuevos seminaristas eran puestos al lado de uno con bastante más años, bastante más experiencia, para ayudarlo a seguir el misal, el breviario, el liber usualis, etcétera, en la capilla. Y yo me acuerdo, cuando llegaban las doxologías esas propias, él no las cantaba. Recién llegadito, dije, ¿qué pasa con este? ¿Cómo va a terminar? En la San Pedro. Son detalles que uno le marca, ¿no es cierto? O sea, que un seminarista en público se calle la boca, como si yo me hubiese puesto a rezar en voz baja los salmos del domingo. El otro hubiese dicho, que este va a terminar mal. Esta es la prueba de lo que decíamos recién. El sacerdote que sigue la rúbrica del 62 termina cayendo en otras flojedades. Sí. Este ya las tenía, por supuesto, ¿no es cierto? Porque no era recién llegado, pero no era un tontito. Uh-huh. Ya venía con la escopeta cargada. Pero uno se preguntaba, ¿qué hace en el seminario? ¿Para qué viene aquí? Si sabe perfectamente lo que nosotros seguimos o no, entonces ¿para qué viene? Pero bueno, entonces, estábamos en por qué la fraternidad no se seguía. Entonces teníamos que fueron promulgadas por un sospechoso de modernismo que convocó el concilio, que esas rúbricas fueron hechas por Antonelli y por Bunini, que la historia prueba de que fueron una preparación para la nueva liturgia, para la nueva misa. Y ahora, bueno, entremos en el detalle en las rúbricas del breviario y del misal del 25 de julio de 1960. Normalmente se dice el breviario y el misal de 62, pero son del 60. Para entrar en vigencia en el 62. Sí. Entonces, si quieren ir leyendo como hacen ustedes, yo voy comentando eventualmente. En el número 3, las rúbricas generales siguientes valen tanto para el breviario cuanto para el misal. Bueno, insistimos siempre en lo mismo, vean que van siempre parejas. Siempre de la mano. Reforma en el breviario va a implicar una reforma del misal de alguna manera. Claro.
introducen una modificación importante en la clasificación de los días litúrgicos, lo cual trae consecuencias sobre la fiesta que se ha de celebrar. Bueno, eso tal vez merezca una explicación. O sea, al introducir modificaciones en la clasificación, que los vamos a ver ahora, de los días litúrgicos, eso va a traer como consecuencia qué fiesta voy a celebrar. O sea, cuando hay una coincidencia de fiestas, entonces, ¿cuál prevalece? Si yo modifico el rango de las fiestas, eso me va a modificar, según Juan 23 o según San Pío X, por ejemplo, hasta Pío XII, me va a modificar la fiesta que yo tengo que rezar. Si tengo que hacer o no tengo que hacer conmemoración, etcétera. Entonces, según la reforma de Juan 23, los días litúrgicos son de primera, segunda, tercera y cuarta clase. Anteriormente, los días litúrgicos estaban clasificados de la siguiente manera. Bueno, para el que está escuchando y no conoce, lo lamento. Tiene que leer. Después, entonces, pasemos de primera, segunda, tercera y cuarta clase a domingos mayores de primera clase, domingos mayores de segunda clase, domingos menores, ferias mayores privilegiadas, vigilias privilegiadas de primera clase, días infraoctava de primer orden, fiestas dobles de primera clase, fiestas dobles de segunda clase, días de octava de segundo orden, días de octava común o de tercer orden, fiestas dobles mayores, fiestas dobles menores, fiestas semidobles, días infraoctava de segundo orden, días infraoctava de tercer orden, días infraoctava común, ferias mayores no privilegiadas, vigilias, días de octava simple, fiestas simples y sábado de Santa María. Entonces, para tener una idea, si, por ejemplo, nosotros estamos en la octava de Pentecostés, es decir, es un día infraoctava de primer orden. Hoy, ayer, mañana. Día infraoctava de primer orden. Pero tenemos, como ayer, la fiesta de San Beda el Venerable u hoy de San Agustín, de Canterbury. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Según Juan 23, misa de la octava de Pentecostés y nada, absolutamente nada, de San Beda o de San Agustín. Porque las fiestas son de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden. Entonces, cuando coinciden, cuando concuerdan, por ejemplo este año, el año pasado no pasó esto, con la fiesta de San Agustín o de San Beda, porque Pentecostés cayó antes, por haber caído antes la Pascua. Entonces ya cayó después de esta octava, entonces se celebró la fiesta tranquilamente de San Agustín o de San Beda. Este año cae dentro de la octava de Pascua. Sin embargo, según las rúbricas anteriores, tengo que hacer la conmemoración del santo. Y ahí vemos nuevamente el enfrentamiento, el conflicto entre temporal y santoral. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Todo eso está previsto, ¿no es cierto?, unas tablas de concurrencia o de ocurrencia de fiestas, para saber yo lo que... Y además tenemos el ordo, ¿no es cierto?, que nos dice de manera más fácil, ya está confeccionado, lo que tenemos que hacer en cada caso. Pero estas consecuencias, después lo vamos a ver con más detalle, han sido modificados, simplificados. ¿Se dan cuenta de la simplificación que existe? Y entonces, como en muchas otras cosas de este mundo moderno, han nivelado, simplificado por abajo. Claro. Y entonces, a los saltos, ¡paf!, le cortan la cabeza. Y claro, para que seamos todos iguales, como vamos a ver esta noche, justamente, en la conferencia sobre la igualdad y la desigualdad, si queremos nivelar, y vamos a nivelar para arriba. Entonces, ¡paf!, le cortan la cabeza a todos. Y tenemos todo parejito. Entonces vean la riqueza que había antes en cuanto al rango de las fiestas. Es más o menos como si en el ejército quisiéramos simplificar y entonces me van a dejar 4 clases nada más, 4 grados. Y los demás pasan. Cuando además dentro de cada grado
la antigüedad también prima, o sea, los generales son todos iguales. Los tenientes coroneles no son todos iguales, no es lo mismo ser teniente coronel en el primer año que ser teniente coronel en el cuarto. O capitán en el primero que capitán en el segundo. Todo eso tiene un rango y tiene una preeminencia, etcétera. Bueno, imaginemos, nivelamos todo. No hay más capitanes según la antigüedad, los capitanes son todos iguales. O los generales son todos iguales. Imagínense cuando sube uno como general mayor, ¿no es cierto? Que todos los inferiores o los superiores a él tienen que pasar a retiro. No pasarían. Claro. Imagínense las consecuencias que eso traería. Y lo mismo en la antigüedad, en cualquier otra profesión o lo que fuese. Eso para tener una idea, ¿no es cierto?, del desbarajuste que esto produjo. Sí, señor. El desorden y la confusión y el gran problema de tener que reestructurar todo, Sí. era justamente esa la finalidad. Sí, y eso está claro. Que la gente pierda la noción también de todo y de jerarquía. Claro, alterar la apreciación sobre la calidad de la fiesta, ¿no? Sí. Vamos a ver después, esto es el hecho en sí mismo, después vamos a ver las consecuencias que esto trae. Entonces, las modificaciones... Que también afecta a los domingos. Los domingos son de primera o de segunda clase. Los domingos de primera clase son A, 1 al 4 de Adviento, B, 1 al cuarto de Cuaresma, C, 1 y 2 de Pasión, D, domingo de Resurrección o de Pascua, E, domingo in albis, F, domingo de Pentecostés. Todos los demás domingos son de segunda clase. Cuando antes teníamos domingos mayores de primera clase, domingos mayores de segunda clase y domingos menores. Ahora tengo mayores, tengo de primera clase o de segunda. Entonces, por ejemplo, los 4 de Adviento son todos de primera clase. Antes no, el de primera clase, mayor de primera clase, era el primero de Adviento. Y segundo, tercero y cuarto de Adviento eran mayores de segunda clase. Lo mismo para Pascua, etcétera. Y eso es importante porque, como todos los otros domingos son de segunda clase, todos los otros o son de primera o son de segunda clase. Entonces, ¿qué va a pasar cuando coincide con una fiesta de tercera clase? Va a primar el domingo sobre la fiesta del santo y del santo no se va a hacer nada. El día domingo desaparece prácticamente la conmemoración del santo, salvo que sea un santo de segunda clase. Ahí sí, segunda clase con segunda clase, entonces va a admitir la conmemoración. Si no, nada. Qué embrollo, ¿no? No, embrollo no. Qué simplificación revolucionaria. Entonces, recordemos que San Pío X había previsto una modificación en cuanto a esto, pero no de esta manera. No de esta manera. Entonces, todos los demás domingos son de segunda clase. Anteriormente los domingos se dividían, dijimos, en mayores y menores, y los mayores a su vez de primera clase, segunda clase. A pesar de decir que se quiso resaltar el domingo, porque el pretexto es vamos a resaltar el domingo, ¿qué pasa? Punto 14. El oficio y la misa del domingo impedido no se anticipan ni se abrevian. Bueno, a ustedes eso no les dice nada, porque no tienen noción de esto. Entonces, ¿qué pasa cuando un domingo impedido, por ejemplo, la Septuagésima cae muy temprano? Los domingos después de Epifanía no tienen lugar, porque la Septuagésima cae temprano, por ejemplo, a fines de enero. Entonces, en vez de tener la posibilidad de celebrar los 6 domingos después de Epifanía, puedo celebrar solamente 3. ¿Qué pasa con los otros 3? Entonces, en principio se tienen que trasladar a los domingos que caen después del domingo 23 después de Pentecostés, entre el 23 y los otros domingos. Si solamente hay 24, no hay lugar para ningún domingo de Epifanía. Si son 25, va a haber lugar para uno solo. Si son 26, va a haber lugar para 2. Si son 27, como máximo puede haber 28 domingos después de Pentecostés. De todos modos, según los años, puede haber entonces que no hay lugar para un domingo de Epifanía, ni antes de Septuagésima, ni después, al final del año. En ese caso, según hasta Pío XII, había que anticipar ese domingo al sábado anterior al domingo de Septuagésima. O sea que el sábado anterior de Septuagésima tenía lugar de domingo.
tanto en el breviario como en el misal. No para los fieles de cumplir el precepto de venir a misa también el sábado, atención. Pero si un feligrés venía a misa, se iba a encontrar con la misa del domingo, pongamos cuarto de Epifanía, que no tenía lugar ni antes ni después. O sea que ese domingo no se perdía. Ujú. Lo mismo si cae, por ejemplo, el domingo que viene, pasado mañana, fiesta de la Santísima Trinidad. ¿Qué pasa con el domingo primero después de Pentecostés? Nada, se suprimió. Se lo retomará en semana si cae un día, un día de la feria, que no hay fiesta. Si no, nada. ¿Qué pasa con el domingo último de Pentecostés, fiesta de Corpus Christi, de Cristo Rey? ¿Qué pasa con el domingo en el que cae la fiesta de la Sagrada Familia o el Santo Nombre de Jesús? Nada. Se suprime. Entonces, ¿eso es que se quiere resaltar el domingo? No. Con Pío XII había que conmemorarlo. Y el evangelio de ese domingo impedido, conmemorado en colecta secreta y poscomunio, el evangelio tenía que leerse como último evangelio en lugar del inicio del evangelio según San Juan. Ujú. Que es lo que yo hice cuando vine la última vez. La última vez, sí. Con la fiesta del patrocinio de San José. Que quedamos todos mirando al sudeste. No entendíamos nada. Misa al sudeste. Bueno, genial. Ni a los dientes. Entonces, el oficio... Y esto es importante destacarlo porque cada domingo tiene una construcción particular en su liturgia, de una riqueza y de una profundidad y de una antigüedad. Antigüedad. Que es asombrosa. Entonces, ¿cómo puede ser que toda esa estructuración de ese domingo, con todo lo que significa, quede en el olvido? Quede prácticamente, no, listo, lo pasamos. Pero aparte con el pretexto, para darle un patadón a los santos, con el pretexto de querer resaltar el domingo. Que por lo menos no sean caraduras. No sean, ahí vemos Bunini, y si lo dicen, pero bueno, siempre hay oportunidad de hacer algo, hubiese dicho. Claro. Bueno, vamos a ver. Ya lo vamos a ver, ya vamos a ver dónde lo metemos. Además, hablando de volver a la antigüedad, como decían los peluqueros, la exaltación del domingo viene de la más rancia antigüedad, es el Día del Señor. Por lo tanto, volver a la antigüedad hubiera sido justamente exaltar tal vez más el domingo, si se hubiera podido. Claro, pero ahí se ve que es una reforma de peluquero también esta. Bueno, esto sí, en principio se sigue a rajatabla en la fraternidad. Y cuando uno lo habla con los sacerdotes más jóvenes, es decir, que fueron seminaristas más jóvenes y fueron feligreses más jóvenes en un priorato, no tienen ni idea de esto. No saben, pero con uno hablar de domingo anticipado, ni idea. ¿De qué habla usted, padre? Entonces yo me acuerdo, los que me conocen lo saben, yo no estoy inventando nada, más de una vez almorzando. Sí, según el breviario católico que yo rezo, hoy era... Entonces, ¿cómo breviario católico? Sí, mi breviario es católico, el de ustedes no. Eso me conocen, la expresión esa es conocida, no estoy inventando ahora al aire. Según el breviario católico, hoy habría que haber hecho esto. Entonces, por supuesto, me miraban una locura más de Seriani, ¿no es cierto? Pero bueno. Ahora, ¿qué pasa con el domingo de segunda clase en ocurrencia? Punto 16. El domingo de segunda clase in ocurrencia prevalece sobre las fiestas de segunda clase. O sea que ocurre en el mismo día. Entonces cae el mismo día, en este caso domingo, un domingo de segunda clase con una fiesta de segunda clase. Prevalece sobre las fiestas de segunda clase. Y sigue el punto. Sin embargo, la fiesta del Señor de primera y segunda clase, que ocurre en domingo de segunda clase, ocupa el lugar del domingo mismo con todos sus derechos y privilegios. Del domingo, pues, no se hace ninguna conmemoración. Lo que estábamos diciendo. Desaparece el domingo por completo. Y si ustedes se fijan, un detalle importante, por ejemplo, cómo influye esto, han cambiado la denominación de la fiesta de la purificación de la Santísima Virgen. Ya no es más la fiesta de la purificación de la Santísima Virgen el 2 de febrero. Es la fiesta de la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de la... Entonces es misa del Señor y no misa de Nuestra Señora. Si cae en domingo, entonces prevalece sobre el domingo. Antes también prevalecía sobre el domingo, pero porque era fiesta de la Santísima Virgen con rango de primera clase.
Y de ese domingo se tenía que hacer conmemoración. Ahora no, se dice la misa de la presentación del Niño Jesús y de la purificación sin hacer nada del domingo ese que caería en febrero, el primer domingo de febrero. Nada. Punto 17. El domingo excluye per se la designación perpetua de fiestas. Se exceptúan la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús, la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José, la fiesta de la Santísima Trinidad, la fiesta de Cristo Rey. Estas fiestas ocupan el lugar del domingo ocurrente con todos los derechos y privilegios del domingo, pues no se hace ninguna conmemoración. Es la aplicación. Los domingos de Epifanía, impedidos por Septuagésima, son trasladados después de la Dominica 23 de Pentecostés, omitidos si fuera necesario los demás que no pueden tener lugar. ¿Qué había que hacer antes? Anticiparlos al sábado anterior de Septuagésima. Omitidos directamente. En cuanto a las ferias, las ferias, me acuerdo, una vez vino un vecino de Martínez que estaba en la cartelera, el programa semanal, ¿no es cierto? Entonces, tal día feria, tal feria. Entonces viene un vecino a preguntar qué significaba feria, si iba a haber mercado. Claro. Entonces, hay que saber que los días de feria son los días que están vacantes. O sea, que no es domingo ni es fiesta de un santo. Entonces, en cuanto a las ferias... Las ferias son de primera, segunda, tercera y cuarta clase. Las ferias de primera clase son A, miércoles de ceniza, B, todas las ferias de la Semana Santa. O sea que ahí fueron, todas las ferias de Semana Santa fueron elevadas de rango. Vamos a ver las consecuencias. Las ferias de segunda clase son A, las ferias del Adviento desde el 17 al 23 de diciembre, B, las fiestas de las témporas de Adviento, Cuaresma y del mes de septiembre. Estas ferias tienen preferencia sobre las fiestas particulares de segunda clase. En cambio, si están impedidas, debe hacerse conmemoración de ellas. 25. Las ferias de tercera clase son A, las ferias arriba no nombradas de Cuaresma y de Pasión, desde el jueves siguiente al miércoles de ceniza, hasta el sábado antes del domingo segundo de Pasión inclusive. B, las ferias de Adviento hasta el día 16 de diciembre inclusive. Entonces ya hemos visto que anteriormente las ferias se subdividían en mayores y menores, y las mayores en privilegiadas y no privilegiadas. Acá un detalle importante que va a motivar cambios, o motivó cambios, son las ferias de Cuaresma. Al ser elevadas de rango, son todas de tercera clase, toda fiesta de tercera clase que cae en Cuaresma es simplemente conmemorada. Entonces prácticamente en Cuaresma se suprime el santo oral, salvo la fiesta de San José y la Anunciación de la Santísima Virgen. Entonces, ya no existe más, no se festeja más, salvo en un seminario o en una escuela católica, Santo Tomás. Claro. Y, por ejemplo, los que asisten en el seminario, los que viven en el seminario o vienen de afuera para festejar Santo Tomás, ¿no es cierto?, van a asistir a la misa de Santo Tomás, pero su misa privada no puede ser de Santo Tomás. Van a asistir al oficio de Santo Tomás y asisten a laudes o a sexta o a completas, pero no pueden en privado celebrar la misa de Santo Tomás. Van a decir la misa de la feria con conmemoración de Santo Tomás. En el mismo lugar donde después va a ser la misa de Santo Tomás. Y si no está en el seminario, es misa de la feria. ¿Por qué en el seminario o en la escuela? Porque es el patrono de los institutos católicos. Claro, acá en el párrafo de la fiesta de tercera clase no dice que tengan que ser conmemoradas, por eso se eliminó la conmemoración. Claro, sí. Lo que sí dice para la feria de segunda clase. Uh-huh. Bien. Otro detalle, entonces, el oficio de la feria. Comienza con maitines y termina per se después de completas. ¿Cómo era antes? Anteriormente, el oficio de una fiesta comenzaba con las primeras vísperas. Entonces, hoy es día de la feria.
mañana es día de fiesta de un santo. Hasta Pío XII, inclusive, la fiesta de mañana del santo comenzaba ya esta tarde con las primeras vísperas. En cambio, a partir de Juan 23, va a comenzar con maitines. Y las vísperas de hoy son todavía de la feria. O sea que, en este caso, el temporal sigue ganándole terreno al santoral. Salvo que la misa, que la fiesta de mañana sea de primera clase, y en ese caso tiene primeras vísperas. ¿Cómo se va eliminando la intercesión de los santos? Esto parece no, es protestante, ¿eh? Tiene una finalidad. El que hizo esto sabe por qué lo hizo. Sabe por qué lo hizo. No es... O sea, son muy, muy, muy concretas las modificaciones. Son muy detalladas. Vamos a ver después, ahora ustedes se van a agarrar la cabeza, después se dan la rúbrica de la misa en concreto. O sea, el que lo hizo sabe perfectamente lo que está recortando, lo que está agregando, lo está quitando. Las vigilias. También las vigilias fueron afectadas. Las vigilias son, en concreto, vigilia de Pentecostés, vigilia de Navidad, es el día anterior, inmediatamente anterior a la fiesta. Entonces, para preparar la fiesta, las fiestas muy importantes tienen una vigilia, así como tienen una octava. O sea, no solamente se preparan con un día anterior, sino que se prolongan durante 7 días su octava. Eso para resaltar la importancia de la fiesta. Las vigilias son de primera, segunda y tercera clase. Las vigilias de primera clase son la vigilia de la Navidad del Señor, que en caso de ocurrencia ocupa el lugar de la Dominica Cuarta de Adviento, de la cual no se hace entonces ninguna conmemoración. Todo lo contrario de lo anterior. Claro. Fueron abolidas las siguientes vigilias: Epifanía, Inmaculada Concepción, Todos los Santos, Santiago Apóstol, San Mateo Apóstol, San Andrés Apóstol, San Tomás Apóstol, San Matías y San Bartolomé Apóstoles. Santo Tomás, hay que corregir ahí. O sea que fueron abolidas esas vigilias. O sea que la Epifanía no tiene preparación y no va a tener octava. Es la Epifanía y punto. La Inmaculada Concepción no tiene preparación y no tiene con continuación. La de Todos los Santos, que es inmemorial, la octava de Todos los Santos, como vamos a ver. Y después, bueno, la mayoría de los santos apóstoles quedó la vigilia de San Pedro y San Pablo, esa sí quedó, y algunita más por ahí. Y ahora venimos a las fiestas. En cuanto a las fiestas, punto 36, las fiestas son de primera, segunda y tercera clase. A. Las fiestas de primera clase se consideran entre los días más solemnes, cuyo oficio comienza con 1 vísperas el día precedente. O sea, con las primeras vísperas. Bien. Las fiestas de segunda y tercera clase tienen oficio que discurre de maitines a completas del mismo día. Antes las fiestas eran dobles de primera clase, dobles de segunda clase, dobles mayores, dobles menores, semidobles y simples. Bueno, acá han quedado reducidas a 3 clases. A 3 clases. Las únicas que no tenían vísperas propias eran las simples, pero todas las demás tenían vísperas propias y como mínimo las simples eran conmemoradas en las primeras vísperas. Entonces, esto influye también en la concurrencia. ¿Qué pasa si cae? Hoy es día de doble mayor y mañana es doble de segunda clase. ¿Qué hago yo esta tarde? Entonces, primeras vísperas de la de doble de segunda clase con conmemoración de la doble mayor. Cae una fiesta semidoble hoy con una mayor de mañana. Primeras vísperas de la de mayor de mañana con conmemoración de la semidoble. Al contrario, hoy es doble mayor y mañana es semidoble. Segundas vísperas de la doble mayor con conmemoración de la semidoble de mañana. Y la cuestión de doble y semidoble, para los que no saben, es porque en los oficios de laudes, de vísperas, hay que doblar, y de maitines hay que decir completa la antífona de los salmos. En cambio, en la semidoble hay que decir solamente hasta el asterisco que está marcado. O sea que también eso tiene una connotancia, digamos, y se resalta de alguna manera en el oficio.
Ya no existe más eso de antífonas por la mitad. Todas se recitan íntegramente según Juan 23. Entonces ese asterisco queda nada más que para la entonación. Se entona hasta el asterisco y después sigue el coro cantando todo el resto. En cambio antes se entonaba y si era semidoble, ahí se cortaba en la entonación. Entonces, en consecuencia de todo esto, el calendario fue modificado, obviamente. Exactamente. O sea, ¿qué fiestas tenemos que ir celebrando a lo largo del año? Entonces, el calendario universal es el usado en la Iglesia Universal que precede al breviario y al misal romanos. Fueron suprimidas las siguientes fiestas: Cátedra de San Pedro en Roma, Nuestra Señora de la Compasión, es decir, el viernes de Pasión, Invención de la Santa Cruz, San Juan ante la Puerta Latina, Aparición de San Miguel, el 8 de mayo, San León II Papa, Santa Práxedes, San Anacleto I Papa, San Pedro Advíncula, Invención de San Esteban y Conmemoración de San Vital. Estas se las suprimió quitó directamente. Fueron degradadas las siguientes fiestas. Bueno, demos algunos ejemplos porque son muchas. Son todos los que eran antes fiestas simples, directamente quedaron conmemoración. En la nueva misa, si uno agarra un misal de 1970, prácticamente todas las fiestas son conmemoración. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús. Conmemoración, conmemoración, conmemoración. Esta es la preparación inmediata. Todas las fiestas de simples pasaron a conmemoración. Podrían haber dicho, bueno, ya que ponemos fiestas de primera, segunda, tercera, cuarta clase, pongámosla de tercera. No, conmemoración. Entonces fueron degradadas. Entonces, por ejemplo, Nuestra Señora de Lourdes. O Nuestra Señora del Carmen. Sí, busquemos las importantes, no sé, bueno, San Blas. San Blas. Que era tan querida San Jorge. A la población. San Jorge. La muy famosa ahora San Valentín. Santo Tomás Becket. En diciembre. Nuestra Señora del Carmen. Nuestra Señora de las Mercedes, perdón. Nuestra Señora de las Mercedes también. Nuestra Señora del Carmen también, sí, las dos. Las impresiones de los estigmas en San Francisco, en septiembre, etcétera. Muchos. Sí, yo puse ahí la lista exhaustiva, pero bueno, no perdamos tiempo ahora. Las octavas fueron podadas. Solamente se celebran, las octavas de Navidad, Pascua y Pentecostés, excluidas todas las demás, tanto en el calendario universal como en los particulares. Fueron abolidas las siguientes octavas. Epifanía, que provenía del siglo VII, fue abolida. Corpus Christi, que venía del año 1294, la octava de la Ascensión, que llegaba desde el siglo VIII, la octava del Sagrado Corazón, de 1928. Esa es muy reciente como la fiesta, ¿no? De la Inmaculada Concepción, del año 1693, de la Asunción, del siglo IX, de San Juan Bautista, del siglo VIII, de los santos Pedro y Pablo, del siglo VII, de Todos los Santos, de 1480, de la Natividad de la Virgen, del año 1245, de San Esteban, del siglo VIII, de San Juan Evangelista, del siglo VIII, de los santos inocentes del siglo VIII o de la dedicación de una iglesia del siglo VIII. Más las particulares, por ejemplo, fiesta patronal de tal país, Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora de Guadalupe, Santa Rosa de Lima, patrona de América, tenía su octava. Común como mínimo, o es decir, para conmemorar a lo largo de todo, pero solamente se festejaba el día octavo, o sea, solamente el octavo día, retomaba la fiesta, pero se conmemoraba a lo largo de esos 8 días, con también tanto en el breviario como en el misal, con una referencia clara, para festejar durante todo y resaltar. Completamente suprimido todo eso. Las octavas de primera clase son las de Pascua y Pentecostés. Los días de infraoctava son de primera clase. Eso entraña que los santos que caen durante esa infraoctava desaparecen. Desaparece. Ya lo hemos visto. Octava de segunda clase es la de Navidad. Los días de infraoctava son de segunda clase. El día de la octava de primera clase. Entonces, al ser día de segunda clase los de infraoctava, no van a prevalecer esos días de infraoctava sobre
San Esteban, San Juan Evangelista o los santos inocentes, pero sí prevalecen sobre San Silvestre y sobre Santo Tomás de Canterbury. ¿Qué pasa si la fiesta de San Juan Evangelista o de San Esteban o de los santos inocentes cae en domingo, infraoctava de Navidad? Se festeja el domingo y no el santo. En cambio, anteriormente se festejaba el santo con la conmemoración de la octava, con todos los privilegios de la octava, etcétera, en cuanto al último evangelio. O sea, son pequeños detalles, ¿no es cierto? Que bueno, uno... No, pero que van formando. No, no, para eso digo, cuando vamos a llegar al final, vamos a ver que... O sea, nene, tomate todos los días esta pastillita, después terminar yendo al psiquiatra con... Los días de rogativas tampoco se salvaron. Punto 81. En el oficio nada se hace de las letanías mayores, sino solamente en la misa. O sea, letanías mayores son las del 25 de abril de San Marcos. Entonces, en el oficio, en el breviario, no se hace nada, sino solamente en la misa. Entonces, si uno no concurre a la procesión de rogativas de San Marcos, en privado no está obligado a rezar las rogativas. Hasta ese momento, uno tenía obligación de rezar las rogativas en privado. Bien. O sea, no de hacer una procesión, entendamos, ¿no es cierto? No voy a salir solo a hacer una procesión. Pero estaba obligado a rezar las letanías de los santos con todas las oraciones subsiguientes. Punto 88. En el oficio nada se hace de las letanías menores, sino solamente en la misa unida a la procesión y a las otras súplicas especiales. Entonces, las letanías menores son las 3 que siguen al quinto domingo de Pascua y que anteceden inmediatamente lunes, martes y miércoles, que anteceden al jueves de la Ascensión. Entonces, si no, insisto, si no hay procesión de rogativa, no se hace el sacerdote que no asiste, el diácono o el subdiácono que no asiste a la procesión, no está obligado a hacer nada. Entonces, no ruega, no hay rogativa. Qué bárbaro, ¿eh? Cuántas cosas. Y todo nosotros, esto, claro. estamos hablando de por la supuesto, reforma porque del están muy 62. ocupados, tienen que enseñar catecismo, tienen que preparar el sermón del domingo, tendrán que ir a ver a algún enfermo, ¿cómo le va a hacer rezar encima la letanía de los santos? Todo es para menor piedad, todo es para menor trabajo espiritual. Bueno, tras la pausa vamos a continuar, quédese con nosotros, ya seguimos aquí en estos especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Seriani.